Nuevo bloque de Like a las 10. Recordá que vos también nos podés seguir a través de nuestras redes sociales, @like a las 10. Dale me gusta y también dejanos tu comentario. En el arranque del programa te habíamos prometido hablar de economía, de la economía cotidiana y muchísimo más. Por eso es que ya está conectado del otro lado Raúl Mercado. Raúl, ¿cómo te va? Muy buenos días y gracias por sumarte este miércoles aquí a Like a las 10. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Con muchas ganas de charlar con vos porque cuando vi la noticia y la confirmación no dejó de llamarme la atención. Ahora también en precios justos, precios congelados, los combustibles, ¿no? Esto es una rareza mundial que tenemos aquí en la Argentina. Sí, en realidad el programa de precios justos tiene distintas aristas. Una es un congelamiento de precios, ¿sí? De más de 1.900 productos que van a estar congelados por 120 días a partir del mes de noviembre. Lo que han dicho los mismos funcionarios es que para el resto de los productos que no están en esta lista, lo que se promueve es que no suban más de un 4%. Ese 4% es una referencia importante porque es lo que se estaría acordando o lo que se habría acordado con las petroleras de, en el mismo periodo de vigencia, ¿sí? Excepto el último mes que se está pensando en un 3,5%, aumentar los combustibles en esa misma magnitud, es decir, un 4% hasta el mes de marzo, ¿sí? Y ahí un último mes de un 3,5%. ¿Cuáles son las condiciones que pusieron las petroleras? Bueno, tener dólares para poder importar los insumos, que ese dólar no se modificara por encima o el dólar oficial no se ajustara por encima de este 4%, y de esa manera podrían participar de un precio justo del combustible, podríamos decir. ¿Se podrán sumar otros sectores parecidos a los del petróleo? Bueno, el gobierno lo que está tratando de hacer es justamente poder lograr o de alguna manera ir trabajando con las expectativas para poder lograr lo que ha dicho el ministro Massa, de una inflación del 60% el año que viene, y además es lo que está comprometido con, al menos informalmente, porque en las proyecciones del mismo Fondo Monetario para el año que viene lo sitúan en un 60%. Quiere decir que es importantísimo. Y esto se da, Emi, en el contexto de una misión, ¿cierto?, Claro. del gobierno a Estados Unidos, ¿cierto?, encabezada por Rubinstein, ¿cierto?, y por otros funcionarios, donde tienen, podríamos decir, por lo menos 2 o 3 objetivos. El primer objetivo es poder rendir, ¿cierto?, superar la auditoría o el monitoreo trimestral que tiene el gobierno. La idea es poder cerrar esta exitosamente. Yo creo que lo va a lograr, creo que los números le dan para poder superar esto, con lo cual podrían entrar 5.800 millones de dólares antes de fin de mes, que es el desembolso que haría el Fondo Monetario. El segundo objetivo es tratar de modificar algunas de las metas establecidas en el acuerdo, ¿cierto? Sabemos que han cambiado algunas condiciones. Esto es mucho más difícil. Es muy probable que el fondo y sobre todo el staff técnico se resista a modificar, digamos, las metas que estableció en este acuerdo de facilidades extendidas, aunque sabemos que algunas van a ser difíciles de cumplir, pero creo que las básicas, que son las del déficit fiscal, que este año es un 2,5% del PBI, el año que viene es un 1,9%, y además algunas metas que tienen que ver con el crecimiento, la tasa de inflación, ¿cierto?, y la acumulación de reservas. Por eso, la otra gran medida que se ha establecido a principio de esta semana es el dólar soja, ¿cierto?, que se vuelve a reeditar esta experiencia que fue, podríamos decir, positiva para acumular. Se liquidaron cerca de 8.000 millones de dólares en la versión anterior. En esta versión lo que se está tratando de lograr es lograr unos 3.000 millones de liquidación. Así que creo que estas son
digamos, las noticias más importantes, ¿cierto? Seguramente la gente está más preocupada por el partido de hoy, ¿cierto? Que estas noticias, pero son las que nos están, digamos, marcando, digamos, la cancha para estar a tono de la situación económica del momento. Raúl, y en esta parodia futbolística, ¿qué pasó con el dólar para las economías regionales? A eso no los mandaron a la cancha, los han dejado en el banco para ver si el año que viene les cambian las retenciones nada más. Pero habían dicho que iba a haber un dólar también para ellos, imagino el sector vitivinícola, por ejemplo. Sí, en la visita que hizo el ministro de la provincia, recordaron ustedes en el marco de las heladas, ¿cierto? Que se anunciaron varias medidas, entre ellas ayudas, créditos, y se prometió un dólar para las economías regionales. Hasta ahora no hay noticias de este dólar. Yo lo veo poco probable. Generalmente tienen que cumplirse algunas condiciones particulares para que esto tenga éxito. Por eso se aplica en la soja. Primero, que haya un stock que se pueda vender rápidamente, que no dependa, que no sea una industria que además demande dólares para poder producir. La industria vitivinícola es una industria que tiene esta característica, por lo tanto, como lo que busca el gobierno con el dólar soja es acumular reservas, entonces, bueno, es un poco problemático. Y la tercera condición es que sea temporal, ¿cierto? Por un periodo determinado. Por esto el dólar soja ahora también va a ser, tiene un deadline, una fecha final, que a fines de diciembre. Entonces, yo veo poco probable, seguramente habrá algunas negociaciones para poder mejorar, o habrá algún dólar, digamos, de economías regionales que no se va a comparar, me parece, al dólar soja. En mi opinión, lo veo bastante complicado o difícil que en este caso el ministro pueda honrar su compromiso. Raúl, volviendo al tema del combustible, esto que se ha decidido, ¿no? Incluirlo en los precios justos que no son congelados, 4% como máximo cada mes, ¿anticipa que va a aumentar 4% cada mes o que después también se va a tener que actualizar y si tenía que aumentar el 9, bueno, aumentará el 4, pero ese 5 se va acumulando y después en marzo explota un 15% de aumento? Bueno, creo que eso puede pasar con todos los precios, ¿cierto? Ajá. Pensemos que esta canasta de 1.900 productos que van a estar congelados, ni siquiera van a tener ajuste del 4%, habrá que ver cuál es el día después, ¿cierto? El primer día después del congelamiento. Creo que básicamente el gobierno lo que va a ir tratando es de ir ajustando hacia adelante, es decir, van a haber nuevos acuerdos, por lo menos yo creo que esa va a ser la intención. No sabemos si va a tener el éxito, el poder político, digamos, todo lo que se requiere para este tipo de medidas, pero durante el año 2023 va, por lo menos, si sigue Massa en el ministerio, que creo que es lo más probable, van a tratar de seguir teniendo estas políticas de ingresos para poder ir acompañando las políticas fiscales y monetarias de un ajuste, digamos, de la causa fundamental y de largo plazo de la inflación, manejando las expectativas en alrededor de esto, de lo que se ha fijado, un 4% y en lo posible algo decreciente para poder lograr la meta del 60%. Mañana arranca diciembre, Raúl, con algunos aumentos, y aumentos para nosotros, ¿no? Para los mendocinos, porque aumenta el boleto de colectivo, también aumenta el servicio de agua, el servicio eléctrico también. ¿Diciembre va a ser un mes con una inflación el promedio que veníamos teniendo o todavía incluso por encima de ese 6,5%? Bueno, pensemos que Precios Justos ha comenzado en noviembre y el peso de alimentos y bebidas es bastante importante, es aproximadamente el 30% en el índice de precios. El precio digamos, de los servicios en el índice, ¿cierto? Quizás habría que verlo cómo impacta en el bolsillo. No es tan grande como es en el caso de alimentos y bebidas. Y creo que el gobierno va a tratar, digamos, de lograr esta meta de
una inflación que no supere el 6%. Yo creo que esa es por lo menos la meta que hay. En el anticipo del relevamiento, del último relevamiento de expectativas del Banco Central, situaba al mes de diciembre en un 6,2%, es decir, no muy lejos del 6%. Habrá que ver la nueva versión, todavía no se publica, del relevamiento de expectativas, pero yo creo que puede andar más o menos en un cercano al 6 y el gobierno va a tratar de reiterar, si se dan que en el mes de noviembre finalmente haya sido un poquito por debajo del 6, tratar de que en diciembre se logre eso. Obviamente, como bien decía Emi, están estos eventos de los aumentos que van a impactar en el bolsillo. Y probablemente tengamos una situación donde el índice de Mendoza vuelva a desentonar, digamos, de alguna manera con el índice nacional. Habrá que esperar los resultados. Bien, excelente. Raúl, muchísimas gracias por este contacto. Te mando un abrazo grande y esperemos que esta tarde tengamos buenas noticias, ¿no? Seguro que sí, seguro que las vamos a tener. Abrazo, Raúl, gracias. Igualmente a ustedes. Allí pasó Raúl Mercado con nuestra columna de economía. Recordad que cada una de nuestras columnas, como nuestras entrevistas, luego se comparte a través de nuestro canal de YouTube para que vos puedas volverla a ver, también la puedas compartir. Vamos a hacer una pausa, quédense, todavía tenemos mucho más para compartir. Ya